Bienvenidos a Zona Desconocida. Hoy un tema que a ustedes les interesa mucho, sobre todo porque nos han denunciado varios de estos casos. Casos de apariciones. ¿Qué son? Apariciones de espectros, de fantasmas, de luces, de energías. ¿De qué se tratan? ¿Son peligrosos? Vamos a ver esta primera parte. Los Olivos es un residencial para personas mayores que prioriza el cuidado humanizado. Ubicado en Punta del Este, a 2 cuadras del mar. Contamos con más de 1.500 metros de terreno y 11 habitaciones. Agenda tu visita al WhatsApp 091-322-837 o por nuestra web losolivosresidencial.com. Las apariciones paranormales son fenómenos que han captado el interés de la humanidad a lo largo de la historia. Se refieren a la manifestación visible, auditiva o sensorial de entidades o eventos que no pueden ser explicados por las leyes conocidas de la ciencia. A menudo, estas apariciones están asociadas con fantasmas, espíritus o seres de otras dimensiones y se presentan en lugares cargados emocional o históricamente, como casas antiguas, campos de batalla o sitios de tragedias. Cuando hablamos nosotros de apariciones, estamos hablando de manifestaciones. Una aparición es una manifestación que se nos puede dar, ya sea por ejemplo en sueños o lo que se llama, en la realidad, ¿no? En la realidad siempre pongo realidad entre comillas porque hay varias teorías acerca de las apariciones. Y básicamente se pueden dar en sueños o en la realidad y son manifestaciones de algo físico. O que si no es bien físico, dicen, son todas teorías por supuesto, la forma de algo físico. Bueno, apariciones en realidad la gente le llama a esas, vamos a llamarle formas humanas, en general que son oscuras, que tienen como una forma de sombra, que a veces se le presentan en la casa, en el campo, en donde la oscuridad esté. Yo creo que no he escuchado hasta hoy, no he escuchado una vez que haya una aparición en un pleno día o en una casa muy iluminada. Siempre tiene que haber una parte sombría para que, vamos a llamarle, ese ser o esa cosa que necesitamos crear y ver aparezca. Teóricamente una aparición es una manifestación, ¿no? Una manifestación de algo que no está en este plano, que puede ser a través de sueños, puede ser manifestaciones presenciales y que tienen una función que es transmitir algo, llamar la atención. Puede ser dejar un mensaje, comunicarse, una advertencia, asustar. Cumple una función que es llamar la atención de alguna forma. Cuando se habla de apariciones, en general se las divide en 4 tipos de apariciones. Están las apariciones que serían de alguna manera de ángeles, que están, ya sean ángeles buenos o ángeles malos, pero que están ligados con lo que es la religión. En todas las religiones siempre ha ocurrido que ha habido testimonios de distintas personas creyentes o incluso no creyentes que se le ha manifestado lo que es una aparición de origen divino. No solamente cristianos, sino también de otras religiones, pero siempre esta aparición tomaba la forma de una deidad, ya sea, por ejemplo, hindú o cristiana, como dije, o de cualquier otra religión, ¿tá? Esas serían como la primera clase de apariciones de las cuales se habla, que son las apariciones religiosas. Luego hay otro tipo de apariciones que se dice que son de los vivos. Cuando hablo de los vivos, ¿a qué me refiero? A personas que físicamente están encarnadas, o sea, viven, pero que están o aparecen a otras personas en un sitio en el que no están en ese momento. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del Padre Pío. El tema es que la gente a veces le da el término apariciones hasta los orbs. Uno va a depender mucho del estado emocional de la persona en el momento en que esté. Falleció una persona, un ser querido, y le saca una foto a la habitación, o porque más o menos está metido en este tema, que sabe que cuando fallece un ser querido se dan determinadas cosas. Una de las tantas es que nos vienen a ver, es que se nos vienen a presentar, y uno a veces quiere o comunicarse o hablarles o sacar fotos a ver si aparecen, y pueden salir esos famosos orbs
que mucha gente hasta en esas cosas le da la categoría de aparición, de es mi hermano, es mi padre. Luego tenemos una tercera clase de apariciones, que son las apariciones de los muertos o los desencarnados. Nosotros, en general hablamos de lo que son los desencarnados para referirnos a personas, que han fallecido, pero que de alguna manera se presentan ante nosotros, en general con la misma forma que revistieron cuando estaban vivos. Y existe otra, que es una teoría que no es tan fundamentada, que es de los ausentes. Es bastante residual, entonces dejaría, una interpretación más amplia. Pero básicamente son los 4 tipos de apariciones, y las primeras, las religiosas, son las llamadas a veces las apariciones marianas, ¿no? Para los cristianos, por supuesto. Básicamente son los 4 tipos de apariciones. Este fenómeno, aunque la mayoría lo tiene asociado a la aparición visible, no precisamente ocurre de esta forma. Existen otros tipos como auditivos y también olfativos. En mi mundo, donde no solamente investigo el fenómeno paranormal en lugares abandonados, sino que también ayudo familias, la gran cantidad de familias que me ha dicho el tema de la presencia, pero con otras connotaciones no visuales, sino, por ejemplo, con olores, un olor de un perfume dulce que se lo categoriza demasiado con el tema ángeles o seres de luz, etc. O también se da el tema del olor a tabaco cuando son, ¿cómo es que le llaman? Maestros. Entonces tenés esas apariciones que no son gráficas, pero que están. Los aromas, por ejemplo, son tomados ya sea, por ejemplo, aromas a rosas o aromas que no son tan agradables, también son una suerte de apariciones, ¿tá? Pero hay muchos estudios acerca de esto y son, por supuesto, todos teorías. Culturalmente, las apariciones están profundamente arraigadas en la creencia y mitologías de diferentes civilizaciones. Algunas culturas interpretan las apariciones como almas en pena, mientras que otras las ven como guardianes espirituales o manifestaciones divinas. Esta variabilidad refleja la influencia del contexto social y cultural sobre la interpretación de lo paranormal. El tema, creo que la discusión va a radicar en cómo se da eso. Porque yo creo que el tema de las apariciones, aún así que yo no lo haya vivido nunca, es una realidad. Es como el fenómeno ovni. Yo nunca he presenciado literalmente una nave, pero el fenómeno existe porque mucha gente lo ha vivido. El tema, creo que lo loco es saber cómo los mismos fenómenos, tanto el famoso hombre del sombrero, como la Llorona, como otras más que pueden haber, pero creo que esos dos son como los más famosos, cómo se da en realidad de que sea un copy-paste en todo el mundo. ¿Cómo se da en realidad de que sea un copy-paste en todo el mundo? Una de las grandes discusiones entre los especialistas es la posibilidad de que algunas apariciones no sean lo que aparentan ser, sino que se trate de seres oscuros que se camuflan de familiares o conocidos. Se dice, la leyenda hasta al menos, de que hay seres determinados, vamos a llamarles bajos, de baja vibra, que tienen como la capacidad, entre comillas, de camuflarse como el ser fallecido, como el hermano, como el padre, viendo esa necesidad y viendo que dentro del fenómeno paranormal, para que un fenómeno paranormal se dé dentro de un hogar de familia, es necesario el permiso. Y con este tema del, vamos a llamarle caballo de Troya, lo obtienen muy fácil. Cuando decís tú, si crees o si se cree o no se cree en esto, por el otro lado pueden ser seres, porque además tenemos experimentos registrados de esa índole con el grupo de investigación, seres que toman una forma de una persona que vivía o una persona incluso que no está desencarnado, que está viva, pero que es más amigable para presentarse ante tus ojos. Por ejemplo, un niño. Entonces son como dos hipótesis diferentes. Primero, efectivamente, una aparición de un desencarnado y por el otro lado, una aparición de una entidad o una energía que se hace pasar por alguien. Hay distintos niveles de evolución cuando están en el otro plano, o sea, teóricamente. Y bueno, uno de esos niveles corresponde a algo muy bajo y que necesitan a veces o están predispuestos a hacerse pasar por alguien.
Y bueno, me sucedió con una muchacha de España que desde que había fallecido el papá ella no podía dormir. Y hacía 5 años que tenía que tomar psicofármacos y aún así cuando los tomaba ella soñaba que el padre venía del más allá y le decía que estaba mal y le mostraba una cantidad de cosas y le hacía sentir culpable. Y yo le dije, ¿estás segura? Y me dice, sí, porque es él. Y le digo, pero en vida estaba así. Y me dice, no. Le digo, ¿y no te parece raro que si en vida él estaba bien y estaba agradecido contigo y se llevaban muy bien, que ahora que esté fallecido se ponga en contacto contigo y te dé un mensaje negativo? Vamos a testear con la radiestesia, le digo. Hay una plantilla donde se muestran varias categorías de energías que están dentro del otro plano y bueno, y daba que era una energía del bajo astral y que la estaba atormentando, no le estaba haciendo daño. Existen varias categorías de apariciones. Algunas de ellas llegan a ser plenamente físicas. Según su cuerpo es en qué categoría llega. Siendo la clase 0 las famosas percepciones, sensaciones, olores, ruidos, y siendo la clase 5 apariciones completas en las que uno llega a ver inclusive la herida de muerte que tuvo la persona estando en vida. Después las clasificaciones intermedias van desde las sombras, ¿no? Que vendría a ser la clasificación 1, que son las sombras, que son las que comúnmente, la que más se captan o la que más se hablan. Luego vendrían a ser las esferas luminosas, que es la clasificación 2. Luego están las incompletas, ¿no? Que pasan a ser las vaporosas, que son la combinación de esas esferas. Después están las incompletas, que son figuras luminosas, que tienen un aspecto físico determinado. Y luego están las completas, que ya son un cuerpo opaco y que ya te digo, muchas veces hasta presentan la herida de muerte. También pueden haber apariciones físicas. En lo personal, a mí no me ha ocurrido de tener una aparición física, de ir y tocar, digamos, a lo que es esa energía. Sí, hemos tenido, por ejemplo, un compañero, que es un compañero de investigación, que ha tenido una aparición a nivel físico, en el cual esa energía, en determinado momento, justo fue un momento, digamos, de shock, un momento emocional bastante grande, pero esa energía le toma la mano. Le toma la mano, él siente incluso un anillo que tiene, y bueno, y cuando él justo estaba pasando por una etapa complicada de salud, cuando de alguna manera él pregunta, bueno, pero ¿quién estaba conmigo en la ambulancia? Era un caso de una ambulancia. ¿Quién estaba conmigo? ¿Quién me estaba sujetando la mano? Bueno, no, en verdad, tu hermana, que era el caso bien específico, tu hermana iba con el chofer adelante y atrás solo iba el médico. No, pero ¿cómo? Yo sentí una voz de mujer y una mano de mujer que con un anillo me estaba sosteniendo. No, dice, atrás iba solamente con el médico. En algunos casos se ha documentado cambios ambientales, como fluctuaciones en la temperatura, anomalías electromagnéticas o sonidos inexplicables que coinciden con los testimonios de las apariciones. Pero surgen otras preguntas, como por ejemplo, si existen peligros reales en aquellos que viven una aparición y si existe la posibilidad de documentar este fenómeno. Estos son algunos de los temas que trataremos en la segunda parte de este informe a continuación. Ya vamos a seguir con el informe sobre apariciones, pero primero quiero invitarlos a mis cursos. A través del Facebook Universidad Holística pueden informarse, los cursos de Poder de la Mente, Parapsicología, también de meditaciones, o también llamar o enviar un mensaje por WhatsApp al 092 46 10 76. Ahora lo que vamos a ver es una tanda de virales analizadas por Jorge Umia. En Pretty tienen la solución perfecta para adelantar este verano y disfrutar al máximo tu piscina. Cuentan con una variedad de productos en climatización, bombas de calor, iluminación y mantenimiento para hacer de la piscina un oasis en tu hogar.
Todos los productos cuentan con la garantía y respaldo de su equipo técnico. Ingresa a pretty.com.uy o visita el showroom de Montevideo en General Flores 2965. Viví el verano con Pretty. En febrero del 2023, muchas noticias se repetían en distintos medios respecto al derribo de un globo sobre el territorio estadounidense. Luego se conocieron las imágenes del mismo tomadas desde un avión que mostraban la estructura, así como también el momento de su derribo y la posterior recuperación de sus restos. También se supo que en Alaska y Canadá se habían producido encuentros con objetos que tuvieron el mismo destino, pero de cuyos detalles no se conoció mucho. Todo esto dio pie a muchas especulaciones sobre cuál era exactamente la naturaleza de esos artefactos. Puntualmente fue en Yukon, en Canadá, donde uno de esos incidentes tuvo lugar, y en estos días la cadena justamente canadiense de noticias CTV News dio a conocer una imagen que muestra de lo que, afirma el informe, se trataba. Según expresa el artículo, esto se pudo conocer gracias a la iniciativa de un investigador civil, quien pidió la reserva de su identidad, el que en su momento solicitó un pedido de acceso a la información, y es ahora que tuvo una respuesta a ese pedido. En una parte de ese reporte se describe a lo observado como un objeto cilíndrico con el cuarto superior metálico, el resto blanco y con un cable colgando de poco más de 6 metros y con una especie de contenedor, envase, pendiendo de él. En realidad no le enviaron una foto, sino lo que parece ser una fotocopia de un informe en donde está la captura en cuestión. Se la compartimos a ustedes para que la contemplen y también hagan su análisis. Recuerden que muchos de estos casos, noticias, nos las pueden transmitir ustedes y pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes. Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida ZD en Instagram o a través de mi Instagram personal, que es @HenryHelenzer. Vamos a ir a una pausa. Después de la pausa seguimos con este informe sobre apariciones. Seguimos en Zona Desconocida y estamos hablando de apariciones, este fenómeno que a tantos afecta. Vamos a ver esta segunda parte. El estudio de los fenómenos de las apariciones entra en el ámbito de la parapsicología, una disciplina que intenta investigar y explicar eventos paranormales mediante métodos científicos. Sin embargo, la naturaleza esquiva de las apariciones dificulta su análisis. La mayoría de los informes proviene de relatos personales y son difíciles de verificar de manera empírica, lo que genera escepticismo entre la comunidad científica. Muchos atribuyen estas experiencias a alucinaciones, efectos psicológicos o ilusiones ópticas. Pero ¿qué posibilidad existe de documentar estos casos? Cuando son reales, porque obviamente que yo, de todo lo que si yo trabajo 100 casos, 90 son psicológicos. O ronda el 80 y pico % que son psicológicos. El otro porcentaje tampoco lo puedo documentar. Sí documento otras cosas. Ciertos olores, psicofonías, vamos a llamarle malformaciones en la cámara, por no ponerle otras categorías, porque en realidad he llegado a documentar sombras que se mueven, que no se deberían mover, porque, a ver, una cosa es estar ahí, otra cosa es ver el video. Yo como estoy ahí, yo sé, tengo esa luz, tengo aquella luz, en el resto yo no tengo luces. Si yo en un determinado momento yo apago todo y tengo una cámara infrarroja, acá por ejemplo, y acá no se mueve nada, no debería tener determinadas sombras que se mueven atrás mío. Ni hablar del tema de la velocidad, que a veces se mueve mucho más rápido que mi brazo o que me mueva yo. O sea, ¿hay sombras que yo he podido documentar? Sí. De ahí a decir que esto en realidad es un espíritu, un demonio,
alejadísimo totalmente, digamos, de lo que realmente puede ser. Hay que estar conscientes de que la mente es poderosa, que podemos estar sugestionados, la necesidad de querer ver a alguien en particular, no sé, un pariente fallecido, un amigo fallecido, una pareja, lo que sea. Entonces vemos esa sombra y como que pudo haber sido, no sé, mi padrino. Y ya le atribuyo condiciones y cosas similares a lo que hacía mi padrino. Y de repente fue una sombra porque hubo un juego de luces y no lo capté. Yo muchas veces, cuando me han dicho de las investigaciones que yo he hecho, cuando he tenido psicofonías, voces, etc., muchos me han dicho, porque yo no afirmo en realidad de que he hablado con espíritus, porque que las voces esas que yo he tenido, que me han contestado, yo tengo, por ejemplo, un mate en la mano, he preguntado, ¿qué tengo en la mano? Un mate. Y me digan, ¿tenés un mate? Eso no quiere decir ni que es un espíritu, ni que es un demonio, ni mucho menos. Eso quiere decir ni más ni menos que una voz que sale de un aparato que tiene un conocimiento X del entorno que vos tenés. Ni siquiera quiere decir que está ahí. ¿He documentado cosas así? Sí. De ahí a decirle, esta sombra que se ha movido acá, ¿es esto? No. Siempre le voy a poner X. Siempre le voy a poner X. En varios casos de investigaciones de campo, podemos ver a los especialistas recibir respuestas inteligentes ante las preguntas del investigador. Pero si se trata de un fenómeno psicológico, ¿cómo se explican las respuestas inteligentes? En mi caso, por ejemplo, que soy canalizadora en el plano astral, allí yo veo cómo efectivamente estaban vestidos y te muestran el lugar, muchas veces cómo ellos fallecieron y la ropa que tenían en el momento de fallecer. Por ejemplo, he tenido canalizaciones de la Isla de Flores de una mujer que nos espera, que tiene una vestimenta, digamos, de época. ¿tá? He sabido que en la Isla de Flores hubo varios naufragios y esta persona posiblemente se me presenta como en un barco, como que ha llegado en uno de esos naufragios. ¿tá? Eso, por ejemplo. Y es una ropa, es una vestimenta bien de época. A ver, la única cosa que yo puedo atar es, con el tema de los comportamientos, vestimenta, etc., es al famoso egregor. ¿Cómo se da que una persona, es más loco eso creo, cómo se da que un conjunto de personas puedan crear un producto que se vista de determinada manera y que se comporte así? Eso es muy loco. Pero se da el tema de las vestimentas, pero que son, como hablamos hoy con el tema de la Llorona, es un copy-paste por todos lados. Todas se visten igual, no hay otro vestido, no hay un vestido rojo, no hay... Ojo, me ha pasado de ir, cuando fui a Colombia, a un restaurante que se llama justamente La Bruja, que tiene todo un trajín de cosas, y ahí se da, al fin que me toca una mujer vestida de un vestido rojo. Una que me toca al fin de miles de que son todas blancas. Y esta mujer de rojo se aparecía a determinadas horas, siempre tarde-noche, nunca era de día, siempre tarde-noche, y se paseaba por el restaurante mientras que la misma gente comía, y la gente en general iba a poder verla. Existen dos cosas que, por ejemplo, una energía, una aparición es una manifestación, pero es energía, en definitiva, que toma la forma de algo. Ya estoy hablando más desde el punto de vista de la ciencia, de que estas partículas, estas apariciones o energías son partículas medibles. Eso hay una ciencia en desarrollo acerca de eso, pero al ser partículas son medibles por los aparatos que son creados para tales efectos. Entonces, estas energías pueden manifestarse en el caso de ser desencarnados como la forma efectivamente, con la forma, con los rasgos, hasta con la vestimenta de la persona que estuvo una vez encarnada y vivió. Claramente, cuando hablamos de apariciones paranormales, existe una gran cantidad de personas que temen al fenómeno, pero ¿existe algún peligro real? Bueno, el tema yo creo aquí es poder distinguir de qué tipo de apariciones, a qué tipo, de apariciones nos estamos refiriendo. Porque, a ver, en sí la aparición, si es, por ejemplo, un verdadero desencarnado, hay que ver qué tipo de energía es. Es decir, si es una energía que de alguna manera tiene cosas por resolver, una energía tranquila, pero bueno, ha quedado atrapado en este plano porque tiene cuestiones que resolver,
y bueno, y tratar de brindarle ayuda. En ese caso, querrá o no querrá ayuda, ¿tá? Pero si es, digamos, de un alto o medio astral. Si es lo que se llama, todo esto que te comento, hay teorías desarrolladas que bueno, que no vamos a ahondar a menos que sea solicitado, pero si es del bajo astral, es decir, como la persona era en vida, es en ese otro plano, bueno, en algunos casos estas energías que serían de los desencarnados pueden llegar a atacar a una persona. O sea que sí podría llegar a ser potencialmente peligrosa. Y lo que está en el otro plano tiene poder en el otro plano. Acá viene a asustar o a dar un mensaje. Más allá de que puede mover cosas, como está el fenómeno poltergeist y todo eso, nosotros tenemos que estar bien mentalmente. Tenemos que tener la fortaleza de saber que con nosotros no se puede. Hay mucha gente que antes de ir a un cementerio se santigua, se protege, hace una cantidad de rituales previos al cementerio y posterior a la salida, porque dice que van a pegarse entidades de los muertos. Y yo en lo personal, cuando voy a acompañar a mi papá, que lleva flores a sus hermanos, yo no me protejo nada porque sé que mi cuerpo es mi cuerpo y a mi cuerpo no va a entrar nadie. El fenómeno de las apariciones es peligroso si se quiere, porque va a depender demasiado, como creo, no solamente el tema de las apariciones, sino como cualquier fenómeno paranormal, como cualquier leyenda de que te digan, mira que en tal casa, o acá en Uruguay, en el Parque Rivera a tal hora, mira que va a aparecer la Llorona. Yo creo que si uno va a ir predispuesto, si uno va a ir con la psiquis un poco desequilibrada, un poco más quebrada, no tan bien, no tan entera la psiquis, entre más entera esté, menos daño te va a hacer. En general, no solamente en el tema de las apariciones, obviamente que una aparición te va a hacer una gráfica, un impacto mucho mayor a un olor. Pero no sé si es tan igual o peor una psicofonía a eso. Porque eso de última, en general, te va a aparecer ahí y lo vas a ver, se va a ir, te vas a quedar con esa idea. Pero cuando te hablan, cuando tenés un tú a tú, cuando perdés esa seguridad de tu entorno, porque literalmente, psicológicamente, al menos se ha estudiado así, de que vos perdés tu seguridad del entorno cuando vos tenés una cosa que vos no podés ver que te habla. Este fenómeno de las apariciones tiene obviamente un campo de estudio todavía por delante muchísimo por saber, muy amplio y de diversos ángulos también, ¿no? Porque recordemos que las apariciones que hemos mencionado tienen que ver con diversas instancias muy diferentes unas de otras. Tenemos que tener en cuenta también que hay una posible clasificación aquí de apariciones. Están la de los fallecidos, personas que han desencarnado y que vuelven a aparecer bajo ciertas circunstancias frente a algún testigo. Una suerte de espectros que no está muy definido cuál es su origen, pero también hay otra categoría que son aquellas entidades espirituales, ¿no? Figuras espirituales que pueden ser maestros, hasta vírgenes. Cualquiera de esas apariciones evidentemente no se explican físicamente, pero en conclusión, acá parece haber un indicio sobre el estado de los testigos en el momento de la aparición o la situación del lugar, ¿sí? Lo que está incidiendo en la aparición, eso tal vez son un par de conclusiones a las que personalmente llego, son la energía o el estado tal vez mental de quienes participan como testigos, o tal vez un lugar que lo propicia para que se dé este fenómeno. Yo siempre, cuando las personas me comentan que a nivel doméstico se les aparece algún tipo de aparición, una de las primeras recomendaciones que doy es no entrar demasiado en contacto, por varias razones. Primero, porque desconocemos el origen, pero también porque hemos conocido varios casos de apariciones que son engañosas, que se muestran de cierta manera, pero que son otras, y que buscan de alguna manera una especie de compromiso energético del testigo, de la persona que está participando de ese evento. Pero saber que es parte de la realidad es algo fundamental. Nosotros estamos rodeados de diversas
energías y también de diversos personajes, entidades, planos que nos acompañan, que por momentos podamos verlo y que por momentos no significa que no existan, que no convivan con nosotros. Tal vez ahí debemos tener un poco más de flexibilidad, naturalidad y no temerlo tanto, pero sí con el respeto que esto merece. Hasta aquí hemos llegado a un nuevo capítulo de Zona Desconocida. Gracias por estar y nos vemos la semana que viene. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no estás mal.